Bienvenidos. En este vídeo vamos a intentar explicar qué son las direcciones IP y cómo trabajamos con ellas, cómo las analizamos, para qué sirven, los tipos de direcciones IP, etcétera. Tenéis todo el material en Educatica. Sin embargo, bueno, pues una explicación y trabajar un poquito con las direcciones IP y verlas en un dibujito yo creo que es muy bueno para que se entienda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a partir del material de Educatica, se supone que esto ya lo hemos leído, que lo entendemos más o menos, y nos vamos a ir a direccionamiento IP. Vamos a trabajar con IP versión 4, ¿vale? Y bueno, que sepáis que hay un protocolo que es la versión 6 del protocolo IP, que utiliza en lugar de 32 bits, 128 bits para representar las direcciones IP, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en IP versión 4, que es el que al final, hoy en día, en pequeñas y medianas empresas es lo que se utiliza, ¿vale? Internamente en Internet podemos encontrarnos con direcciones IP versión 6 y en grandes empresas. Pero al final, con lo que vamos a trabajar posiblemente va a ser con IP versión 4. Bueno, la voz la tengo un poco tomada, no obstante, si no lanzamos esto, si no empezamos a trabajar, pues pasa el tiempo y no aprendemos. Entonces, bueno, pues he preferido grabaros el vídeo y trabajar un poquito con las versiones IP. Bien, a lo que iba. Al final, una dirección IP no es más que un número de 32 bits, ¿vale? O sea, es un pedazo de número de 32 bits con el que trabajan los sistemas informáticos, el software de red, para direccionar tres tipos distintos de elementos, ¿vale? O sea, es un identificador de 32 bits, imaginaos un número de 32 bits, que identifica de manera lógica y jerárquica uno de los siguientes elementos, o bien un host o un equipo, o bien una red o una subred, ¿vale? O bien una difusión o un broadcast. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues podemos utilizar una dirección IP para identificar un solo equipo, un equipo concreto, ¿vale? Y, hombre, este equipo habitualmente va a ser un sistema informático, pero podría ser un dispositivo de red como un enrutador. También podemos utilizar una dirección IP para hacer referencia a toda una red, es decir, a lo que es el contenedor, por así decirlo, a la red en sí. Cuando utilizamos una dirección IP para direccionar a una red, se llama dirección de red, y no hace referencia a ningún equipo concreto de esa red, sino a toda la red. ¿Para qué vale entonces direccionar una red? Bueno, pues una dirección IP de red lo que nos va a servir es para enrutar, para saber dónde están los equipos, para hacer llegar los paquetes a los equipos que pertenezcan a esa red, ¿vale? Y por último, una dirección de difusión o de broadcast es una dirección que ahora sí hace referencia no al continente, sino al contenido. Hace referencia a todos los equipos, cuando hablamos de broadcast, todos los equipos que pertenecen a una red o subred concreta, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que tener muy claro que una dirección IP nos va a servir para identificar uno de estos tres elementos distintos, ¿vale? Bien, eso que lo tengamos así, digamos, como una visión general. Vámonos a lo que es una dirección IP de nuevo. Es un número de 32 bits que se usa como identificador lógico y jerárquico en redes IP para identificar uno de los siguientes elementos. Vamos a centrarnos ahora en los hosts, ¿vale? Bien, pues mira, aquí tenemos un equipo, el cual tiene una dirección IP, ¿veis? 192.168.0.100, ¿sí? Bueno, pues mira, una dirección IP se asigna, es un identificador lógico y jerárquico. En realidad no identifica un host. Si nos ponemos un poquito quisquillosos o analizamos a nivel técnico en detalle, identifica una interfaz de red, ¿vale? Y nosotros, por centrarnos un poquito, vamos a hablar de interfaces de red Ethernet, porque son las que nos vamos a encontrar en la inmensísima mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, fijaos, en el dibujín nosotros tenemos aquí este punto lila que representaría una interfaz de red, ¿vale? Esta interfaz de red tiene una dirección MAC, que ya hemos estudiado qué es. Una dirección MAC es otro identificador. En este caso no es de 32 bits, sino de 48 bits, que identifica de manera única a una interfaz de red, ¿vale? Se denomina también dirección física, ¿sí? Bueno, pues esa dirección física no cambia, nunca. Nunca va a cambiar. Eso sería como, por ejemplo, en una persona, el DNI, ¿vale? El DNI no cambia. O sea, cuando se asigna un DNI a una persona en España, ese número de identificación, ese documento nacional de identidad, no va a cambiar nunca. No cambia. Ese número no va a cambiar, ¿vale? Identifica a esa persona. Pues lo mismo sucede con la dirección MAC. Es un número de 48 bits que identifica esa interfaz de red, ¿vale? Sin embargo, la dirección IP, aunque identifica esta interfaz de red, es un identificador lógico. Es decir, puede cambiar,
¿vale? Y además es jerárquico. Lo de jerárquico significa que nos va a dar información acerca de dónde se encuentra esa interfaz de red, dónde está conectado, ¿vale? Entonces, verá, vamos a seguir con el ejemplito, ¿no? Supongamos que tenemos este equipo y lo conectamos a esta LAN. Pues este equipo está conectado a esta LAN y fijaos, tiene una dirección IP 192.168.0.100, ¿vale? Identificador lógico. Supongamos que nos vamos a casa. Con este mismo equipo nos vamos a casa. Y nos conectamos a las redes domésticas. Bien, pues ahora mismo, si nos fijamos en los dos ejemplos, cuando hemos estado con este equipo portátil en la empresa, tenía asignado una dirección IP 192.168.0.100. Sin embargo, ahora en casa tiene otra dirección IP distinta, 192.168.1.156. Es decir, es una dirección lógica, puede cambiar. Si me conecto a una red, tengo una dirección IP, si me conecto a otra, tengo otra. Si yo lo configuro manualmente, podría cambiarle esta dirección IP, ¿vale? Posiblemente me haya dado la dirección IP a algún servidor DHCP dentro de la red doméstica. Y si nos fijamos, lo que no ha cambiado es la dirección MAC. La dirección MAC no va a cambiar, ¿vale? Es más, una dirección MAC está en el chip del dispositivo, de la interfaz de red. Se puede enmascarar, se puede disfrazar, por así decirlo, pero no se puede cambiar, ¿vale? La dirección MAC no cambia. Entonces, lo que comentaba, nosotros aquí tenemos un equipo, mismo equipo, pero tiene distintas direcciones IP, ¿vale? La dirección IP, ¿en qué se basa? Es decir, ¿por qué aquí tiene una dirección IP y aquí tiene otra? Bueno, es una dirección jerárquica, ¿vale? Dentro de la dirección IP hay una parte que es una dirección, una parte de red y otra parte de host. Hay una parte que identifica la red en la que se encuentra y otra parte que identifica al equipo dentro de esa red, ¿vale? ¿Cómo sabemos qué parte es de red y qué parte es de host? Bueno, pues para eso tenemos que conocer las clases de direcciones IP y bueno, más adelante veremos que hay un prefijo, el prefijo CDIR, que nos va a decir los bits de la dirección IP que son de red y los bits que son de host, ¿vale? Incluso nos van a decir si hay subredes. Bueno, nosotros vamos a centrarnos ahora mismo en ver qué parte es de red y qué parte es de host, y para eso deberíamos conocer las clases de las direcciones IP. Lo que a mí me interesa es que sepáis que es un identificador lógico, ¿vale? Cambia, va cambiando, y es un identificador jerárquico. De hecho, esta red, hemos dicho que las direcciones IP sirven para direccionar redes. Esta red tiene una dirección IP. La dirección IP de esta red es 192.168.0.0, y aquí ya os he incluido el CDIR, ¿vale? Que nos va a decir los bits que son de red y los bits que son de host, ¿vale? Pero bueno, en principio 192.168.0.0, ¿vale? Y la red doméstica tendrá la dirección IP 192.168.1.0. Si os fijáis, ya estamos viendo como la dirección IP de mi equipo, el 192.168.0.100, coincide, comparte con la dirección de red los tres primeros bloques, 192.168.0.0. Y la doméstica igual, 192.168.1.156 hasta el 1, es decir, 192.168.1 coincide con la parte de red 192.168.1.0. ¿Vale? Bien, un detallito. Habíamos dicho que, eso están los apuntes, habíamos dicho que una dirección IP es un número de 32 bits. Las máquinas trabajan en binario. Sin embargo, para nosotros los humanos es mucho más sencillo representar ese número tan grande de 32 bits utilizando bloques de 8 bits que se representan en decimal. Por eso 192 punto, esos son los primeros 8 bits, 168 punto, los segundos 8 bits, 0, los siguientes 8 bits, 100, los últimos 8 bits. Entonces se representa como 4 bloques de 8 bits, 32 bits al final. El equipo este, si lo conectáramos a esta red, también tendría una dirección IP dentro de la red. ¿Qué dirección IP sería? Pues seguro que empieza por 192.168.0, lo que sea, ¿vale? Y ese lo que sea además no puede ser el 100, ¿vale? Porque ya está cogido, o no debería ser, ya está siendo utilizado por un equipo de la red, ¿vale? Por ejemplo, ahora tiene asignado el 101, ¿vale? Está conectado a la misma red, ¿veis? Están conectados a esta red, LAN empresa, 192.168.0.101, ¿veis? Si nos fijamos, las direcciones, de nuevo, son lógicas y jerárquicas. Yo sé que estos dos equipos pertenecen a la misma red, a 192.168.0.0, porque comparten esos tres primeros bloques. Bien, aquí el tema está en cómo sé yo que son esos tres bloques, ¿vale? Los que definen la red,
Bueno, pues para eso vamos a ver las clases de direcciones IP. Vamos a seguir un poquito. Bien. Dirección jerárquica que nos lo explica. Clases de direcciones IP. Pues mira, hay 5 clases de direcciones IP. Y las clases nosotros las vamos a identificar por los rangos, ¿vale? Los intervalos. Mira, tenemos la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. La clase A va de la dirección IP 0 a la 127.255.255.254, ¿vale? La clase B, 128 a la 191. Bien, ¿cómo me voy quedando yo con los rangos? Muy fácil. Lo ideal sería que nos aprendiéramos el primer bloque, que al final es el que me va a definir a mí si pertenece a una clase o no, el primer bloque, ¿vale? Y la primera dirección IP de cada una de las clases, ¿vale? Clase A, 0. Clase B, 128. Entonces yo sé que cualquier IP que vaya de la 0 hasta la 128, no incluida, es decir, hasta la 127, es de la clase A. Clase C, 192. 192, yo sé que de 128 a 191, es decir, 192 es la primera de la clase C, es de la clase B, ¿vale? 192, 224, 224, 140. Vale, pero estos números, ¿por qué estos números? Pues fijaos, esto ya lo hemos estudiado en su día y de hecho os hice hincapié en que teníais que aprender a transformar de binario a decimal y decimal binario con cierta soltura números de hasta 8 bits, ¿vale? Hombre, con cierta soltura. Esto es como todo, trabajando con redes, al final, pues bueno, pues uno coge un poquito de soltura por realizar el cálculo varias veces, ¿no? Pero vamos a fijarnos. Sabemos que este primer bloque son 8 bits. Vámonos por aquí, un segundito. Bien, aquí tenemos de nuevo el rango, ¿vale? Sabemos que el primer bloque son 8 bits. Entonces, el 0, aunque aparezca 0, van a ser 8 bits. 0, 0, 0, 0, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Mejor, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fenomenal. Bueno, pues el siguiente rango, la siguiente clase, hemos dicho que la clase A, la clase B, y esto sería solo el primer bloque, ¿vale? La clase B es 128. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Si os fijáis, lo que aparece aquí es un 1. ¿Vale? Esta es la posición 7. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, 128. ¿Qué pasa si ponemos otro 1? 128 más 64 es 192. 192 es el inicio de la siguiente clase, la clase C. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo dividieron las clases? Pues metiendo un 1 a la izquierda. Es decir, la clase A va desde todo a 0 hasta un solo 1 a la izquierda seguido de todo 0. ¿Veis? ¿Sí? La clase C, 2 unos. La clase D, 3 unos. En el primer bloque. ¿Veis? ¿Qué número será ese? 192 más 32, 224. Clase D. ¿Vale? Y la clase E, que es la última, pues le ponemos otro 1. Tenemos 224, es decir, 128 más 64 más 32 más 16, 224 más 16 son 240. ¿Veis? Así funciona, así se dividieron las clases, así se determinaron las clases. ¿Qué sucede? Que yo analizando el primer bloque, los primeros 8 bits, ¿veis? Esto es el primer bloque, los primeros 8 bits, yo con esto ya puedo saber a qué clase pertenece la dirección IP. ¿Veis? Nosotros los humanos no trabajamos con bits, con binarios. Nosotros trabajamos con números en decimal. ¿Qué número es este? El 0. Este, el 128. 128 más 64, 192. 192 más 32, 224. 224 más 16, 240. O sea, que al final yo los rangos me los sé también, gracias a los saltos, gracias a sumarle el siguiente bit. ¿Veis? 0. 128, 128 más 64, 192, 192 más 32, 2 elevado a 5, 224. 2 elevado a 4 son 16, ¿verdad? Pues 224 más 16, 240. ¿Veis? De aquí vienen estos rangos, de este primer bloque de 8 bits. ¿Veis? ¿Vale? Esto estaría expresado en decimal. ¿Sí? 0, 128, 192. Bien, ¿qué sucede? Hay 5 clases. Sin embargo, estas dos
no se utilizan, ¿vale? Una de ellas está reservada y la otra se utiliza para multicasting, ¿vale? Entonces nosotros para redes de área local, que es lo que vamos a trabajar, utilizaríamos siempre clase A, clase B o clase C. Es decir, que al final las direcciones IP con las que vamos a trabajar nosotros van a estar entre 0 y 223. ¿Veis? Aquí, 223. Desde la 0 hasta la 223. Y ya os digo yo que habitualmente en pequeñas empresas vamos a trabajar con la clase C. Y en direcciones públicas o en empresas grandecitas vamos a trabajar con la clase B, ¿vale? En las públicas nos podemos encontrar clase A, clase B, ¿sí? Muy bien. Entonces, recapitulando un poco, sabemos que una dirección IP es un número de 32 bits, ¿vale? Hemos visto un ejemplo de dirección IP, aquí la tenemos, por ejemplo, 192.168.0.1, ¿vale? Nosotros teníamos la 100, y fijaos cómo aquí tenemos en binario representado ese número. Ese número es con el que realmente trabaja el software de red, ¿vale? Con 32 bits. Pero nosotros los humanos, pues, hombre, esto es mucho más comprensible, ¿vale? También hemos visto que, dado una dirección IP, yo puedo saber la clase a la que pertenece. ¿A qué clase pertenecería esta? Ostras, 192.168. Vamos a acordarnos de los rangos. 0 a 128, ¿vale? No inclusivo, es decir, 128 es el siguiente salto, ¿vale? 128 sería la primera red de la clase B. Entonces, 0 clase A, 128 B, 128 más 64, 192 clase C. Esto es 192, así que esto es clase C. ¿Veis? ¿Sí? Y ahora, bits de red y bits de host. Ostras, pues eso está definido en las clases. Es decir, dependiendo de la clase a la que pertenezca, vas a tener unos bits u otros. ¿Qué es de la clase A? De la 0 a la 127, ¿veis? 0 a 127, pues 128 es la siguiente ya. ¿Qué es de la clase A? Son 8 bits de red, 24 de host. Es decir, de los bloquecitos esos que teníamos, el primer bloque va a ser de red, ¿vale? El primer bloque es de red. Y los otros 3 bloques es de host, ¿vale? Clase B, 16, 16. O sea, aquí si nos acordamos simplemente de los bits de red, por lógica, vamos a saber cuáles son los de host. ¿Por qué? Porque en total necesitamos 32 bits. O sea, yo me aprendería 8, 16, 24. Es decir, la clase B tiene 16 bits de red. 32 menos 16, 16. Es decir, los otros 16 son de host. ¿Veis? ¿Sí? O sea, esto es red, ¿vale? Y la clase C, pues igual yo me aprendería que tiene 24 bits de red. Es decir, los 3 primeros bloques son de red. Y el último es de host. ¿Veis? Pues esta sería la forma que tendría una dirección IP, ¿vale? Si tenemos en cuenta que el rojo es la dirección, la parte de red, y el azul sería la parte de host. Por ejemplo, vamos a poner una dirección IP de la clase A. Pues la clase A sabemos que va hasta el 128. El 128 no incluido, ¿vale? Entonces está el 127. Por ejemplo, la 56. Un segundito, porque claro, aquí tengo puesto binario. La 56 hemos dicho, punto 23, 10, 156, ¿vale? Pues eso sería una dirección IP de la clase A, donde la primera parte es la parte de red, ¿veis? Estos serían los bits de red y estos serían los bits de host, ¿vale? Toda dirección IP tiene 2 partes, al menos 2 partes. Una parte de red y una parte de host, ¿vale? La clase B, pues por ejemplo, yo que sé, 183... 23 otra vez, no, vamos a poner 67, 41, 95, ¿vale? La clase C, pues por ejemplo, 199, 27, 98, 16, ¿vale? ¿Veis? ¿Sí? Dependiendo de este primer bloque, yo puedo saber de qué clase es. Y sabiendo qué clase es, yo puedo saber qué bits tiene para red y qué bits tiene para host, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Espero que no. Bueno, yo continúo, esto es un vídeo y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, haremos una videoconferencia o bien a través del foro podéis preguntar lo que queráis. Muy bien, vamos a continuar con más términos. Hemos visto las clases, ya sabríamos las clases, ¿vale? Máscara de red. ¿Qué es una máscara de red? Cuidado, es un número de 32 bits, ¿vale? En esto coincide con una IP, porque tiene la misma cantidad de bits, pero no es como una IP. No sirve para identificar ningún dispositivo de red, ninguna interfaz de red, ¿vale? Es un número que a mí me va a indicar qué parte
de una dirección IP es de red y qué parte es de host, ¿vale? Si os fijáis, nosotros ya sabemos, gracias a las clases, qué partes son de red y qué partes son de host. Sin embargo, más adelante veremos que podemos crear subredes. Una subred sería una red que está dentro de otra red mayor, ¿vale? Entonces ahí sí tiene mucha importancia la máscara de subred, ¿vale? Nosotros vamos a aprender la máscara de red, ¿vale? Para empezar a trabajar con ella, y más adelante cuando trabajemos con sus redes, pues le vamos a dar uso, ¿vale? Le vamos a dar un uso más directo. Entonces, mira, se trata de un número de 32 bits, ¿vale? Que permite conocer la parte de la IP que representa la red y qué parte identifica el host, ¿vale? Y está asociado a una IP, siempre está asociado a una IP, ¿vale? La máscara tiene, por definición, muy sencillo, un número de 32 bits que determina qué parte es de red y qué parte es de host de una dirección IP, está asociado a una IP, y fijaos, la característica es que tiene a 1 los bits de red y a 0 los bits de host, ¿vale? Bien, si os fijáis, un bloque entero de 8 bits a 1 nos da el número 255. Un bloque entero a 0 nos va a dar en decimal 0, ¿vale? Y otro valor, pues habría que calcularlo, ¿vale? Este otro valor nos lo vamos a encontrar cuando haya subredes, ¿vale? Si no hay subredes, que son una división de una red, pues las máscaras que nos vamos a encontrar van a ser o bien con 255 o bien con 0. Bien, vamos a jugar un poquito con las clases, aquí directamente, ¿no? Tenemos clase A, clase B, clase C. Fenomenal. Muy bien, vamos a suponer que no hay subredes, ¿vale? Si no hay subredes, hemos dicho que la máscara de red es un número de 32 bits asociado a una IP. Vamos a suponer que está asociado a una IP de la clase A, ¿vale? Todas las clases A, todas las direcciones IP de la clase A tienen la misma máscara de red. Cuando no hay subredes, máscara de red, la misma, ¿vale? Y hemos dicho que por definición la máscara de red tiene a 1 los bits de red y a 0 los bits de host. Vamos a mirar la clase. Los primeros 8 bits son de red, ¿vale? Pues 255. Y los siguientes 24 de host. Así que aquí tengo 8 bits a 0, 8 bits a 0 y 8 bits a 0. Esa sería la máscara de red de la clase A. En la clase B tenemos 16 bits de red. Pues nada, 8 y 8, 16. Ya tengo 16 bits a 1. ¿Veis? Los primeros 16 bits a 1 y los siguientes 16 bits a 0. Clase C, 255, 8 bits a 1, 255, 8 bits a 1, 255, 8 bits a 1. Ya tengo 24 bits a 1, ¿veis? Y los últimos bits a 0. O sea, la máscara de red no es más que un número que a mí me dice qué parte es de red y qué parte es de host. Nosotros como humanos nos es muy fácil porque enseguida decimos, bueno, pues clase A, pues yo sé que el primer bloque, los primeros 8 bits son de red, ¿vale? Pero para que los algoritmos del software de red funcionen de manera, digamos, eficiente, sin cambios, sin tener que analizar rápido, utilizan esta mascarita para calcular rápidamente cuál es la dirección de red dada una dirección IP y su máscara, ¿veis? O sea, yo ahora mismo, con esta información, yo sé qué parte es de red, esto. Una máquina, pues le vendría bien tener esto, la máscara. ¿Y cómo funciona la máscara? ¿Cómo trabaja un software de red para saber cuál es la dirección IP? Porque la máscara se utiliza para determinar la dirección IP de red. Pues muy sencillo. Realiza la operación AND de la máscara con la dirección IP. Y gracias a esa operación AND entre la máscara y la dirección IP se obtiene la dirección de red, ¿vale? Despacito. Vamos a ver qué es la dirección de red. Uy, perdona. Vamos a ver qué es la dirección de red. Un segundito. Aquí. Dirección de red. ¿Qué es la dirección de red? Bueno, pues la dirección de red, ya lo vimos antes, es una dirección IP, es decir, un número de 32 bits, que identifica una red, ¿vale? Completa, a lo que es la red, no a los dispositivos conectados a esa red, no, a la red. ¿Y para qué se utiliza? Para conseguir enrutar los paquetes de datos para que lleguen a un host que esté dentro de esa red, ¿vale? Es decir, supongamos que yo desde mi equipo le quiero enviar un paquete, una información a otro equipo remoto y tengo su dirección IP, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el software de red? Coge la dirección IP, obtiene la dirección de red en la que está ese equipo e intenta hacer llegar el paquete a esa red. Cuando llegue a esa red, el paquete, cuando llegue a la red,
ya se encargará el software de esa red, el software de red de esa red, de hacerlo llegar al equipo concreto. Pero lo importante es que llegue a esa red, ¿vale? Un ejemplo muy simple, ¿no? Que también tiene que ver un poco con la dinámica con la que trabaja el protocolo IP. Por ejemplo, si yo quiero enviar una carta a un primo mío que está en Madrid, ¿vale? Yo en la carta pongo la dirección de mi primo, pero esa dirección aparecerá en Madrid, aparecerá el código postal, aparecerá la calle en la que vive mi primo, el portal en el que vive mi primo, el número y la puerta, ¿vale? Bien, y el nombre de mi primo, ¿sí? Bien, pues fijaos, solo con la calle, el número del portal y el piso, fijaos, antes del piso, simplemente el número del portal, pues sería como la dirección de red, ¿vale? O sea, gracias al código postal esa carta va a llegar a Madrid. Una vez llegue a Madrid, con el código postal sabe en la zona. Con la calle, el cartero sabe llegar a la calle. Esa sería una red más grande, ¿no? A la que pertenece el portal, que podría ser una subred, a la que yo quiero hacer llegar esa carta, a la persona, o sea, la persona a la que yo quiero hacer llegar esa carta vive en ese portal. Una vez el cartero llega al portal, lo único que tiene que mirar es la planta y la puerta, ¿no? Por ejemplo, el quinto C, 5C. Eso sería como el número de host dentro del portal, quinto C. Hay más quinto C en todo Madrid, claro, pero en el portal 27, el quinto C, solo hay uno. ¿Veis? Pues algo parecido. Es decir, una dirección de red me va a servir a mí no, al software de red, para hacer llegar los paquetes a esa red, ¿vale? Y una vez llega a esa red, pues ya el software de red o digamos, la infraestructura de red local se va a encargar de hacer llegar ese paquete a ese equipo concreto, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué particularidad tiene la dirección de red? ¿Cómo sé yo que es una dirección de red? ¿Cómo obtengo una dirección de red? Pues la dirección de red es, dado una IP, lo que va a tener es los bits de host a 0. O sea, una dirección IP de la clase que sea, que tenga los bits de host a 0, es una dirección de red, ¿vale? ¿Sí? Claro, esto es lógico, fijaos, nosotros los bits de host nos van a servir para identificar el host dentro de una red. Si yo los bits de host los tengo a 0, ¿a quién estoy haciendo referencia? A nadie, no, a toda la red. No estoy identificando ningún host concreto, estoy identificando toda la red. Entonces, ¿cómo narices obtengo yo una dirección de red a partir de una dirección IP y de su máscara? Pues realizando una operación AND, ¿vale? Realizando una operación AND entre la máscara y la dirección IP. Eso es lo que haría el software de red, eso es lo que va a hacer una máquina. Para un humano, si no hay subredes, es muy fácil, porque si no hay subredes, los bloques que estén todo a uno en la máscara se van a mantener en la dirección IP, ¿vale? De hecho, aquí lo tenéis, los bits de red se mantienen a modo de prefijo, es la parte que me va a indicar a qué red pertenece, ¿vale? Si no hay subredes serán bloques completos, ¿vale? Y los bits de host se establecen a 0, si no hay subredes serán bloques enteros, ¿veis? Aquí tenemos las máscaras, 255000, ¿veis? La parte de red, host, y la dirección de red que será, se mantiene la parte de red y el resto a 0, la de red y el resto a 0. La de red y el resto a 0. Hombre, realmente es una AND, se hace un AND, ¿vale? Y nosotros vamos a practicarlo, como no puede ser de otra forma. Mirad, aquí tenemos las máscaras, ¿veis? Y vamos a coger una dirección IP, la que sea, ¿vale? La que más rabia nos dé. Por ejemplo, la de antes, 192.168, perdón, vamos a utilizar bloques 192.168.0.100, ¿vale? La máscara, como es de clase C, yo sé que estos tres primeros bloques van a ser bloque de red. Y este bloque va a ser bloque de host. Yo lo sé, porque yo sé que aquí no hay subredes. Pero ¿cómo puedo saberlo? Pues la única forma que yo puedo saberlo es que me den esto, la máscara. ¿Veis? Ahora ya sí, ya lo tengo clarísimo. Porque todo lo que está 1 en la máscara significa que es de red. ¿Veis? Todo lo que está 1 significa que es de red. Y todo lo que está 0 significa que es de host. Uy, perdón, un segundito. ¿Veis? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la dirección de red, ¿vale? Esto sería la dirección IP de un host y esto sería la de red. Bien, ¿qué es lo que se hace? Un AND binario, ¿vale? Pero es que si nos acordamos un poquito de la parte de operaciones lógicas, el 1 AND lo que sea, da lo que sea, ¿vale? ¿Sí? O sea, es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1, 1, 0, 0,
0000, que sería 192, ¿vale? Y yo tengo aquí abajo 255, que va a ser 128, más 64, más 32, más 16, más 8, más 4, más 2, más 1. Si hacemos el AND binario, 1 and 1, 1, 1 and 1, 1, 1 and 0, fijaos, 0 and lo que sea es 0. ¿Veis? ¿Qué sucede? Que me sale el mismo número, ¿vale? Un segundito, vamos a poner esto. Vale. ¿Veis? ¿Veis? Me sale el mismo número abajo que arriba. ¿Por qué me sale el mismo número abajo que arriba? Porque todo esto es 1. Y el AND solo va a dar 1 si ambos números son 1. ¿Veis? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando arriba tenga un 1, lo voy a tener también abajo. Pero es que cuando arriba tenga un 0, que es la parte del IP de host. Un segundito. Cuando arriba tengo un 0, abajo también voy a tener un 0, porque 0 en lo que sea es 0. ¿Veis? Entonces, importante, si yo tengo un bloque entero a 255 en la máscara, ese bloque se copia. ¿Veis? ¿Sí? 168. Bueno, pues ¿cuánto es 168? 168 es 128 más 64 no, porque 128 más 64 se nos sale, sería 192, no. Así que 64 no. 128, 64 no, 32 sería el siguiente. 128 y 32 me da 160, así que sí, ¿no? 160 tengo ahora mismo, 160 más 16 se nos sale, es más 8, ¿verdad? 8 sí, 4, 2, 1. ¿Veis? Ahí tenéis el 168. Tenemos que tener cierta soltura en pasar de binario a decimal y viceversa, ¿vale? 255, todo a 1. AND de estos dos números, pues exactamente el de arriba. ¿Veis? 1 and 1, 1, 0 and 1, 0 y lo que sea es 0, 1. Es decir, es que si hay un 1 arriba, al hacerle el AND, abajo voy a tener todo 1. ¿Veis? Siempre que haya un 1 arriba se mantiene un 1 abajo. Y el 0, a lo que sea, da 0. O sea que siempre que haya un 0 arriba se mantiene abajo. Por tanto, repito, el bloque se mantiene. ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis? Se mantiene tal cual. Esto sería todo a 0. ¿Veis? Todo a 0. Y este sería el 100. El 100, vamos a hacerlo también. Pasa que ahora lo vamos a poner en azulito, porque eso es la parte de host, para que os deis cuenta. El 100, 128 no. 64 sí. 64 y 32, ¿cuánto nos da? 96, sí. Y ahora ya sabemos que es 96 más 4, ¿verdad? Así que 16 no, 8 no, 4 sí, 2 no, 1 no. ¿Vale? Bien, y la máscara aquí sería 00000000, ¿vale? Y esta máscara la voy a poner en azulito, ¿vale? Bien. Cuidado, esto he ido yo muy rápido. Vamos a hacer el AND. Fijaos, si el bloque de abajo es 0, si el bloque de la máscara es 0, entonces abajo nos va a salir un 0. ¿Veis? ¿Por qué? Porque 0 en lo que sea es 0. 0 en 0, 0, 0 en 1, 0. ¿Veis? Todo a 0. ¿Cuál será esta dirección IP? 192, 168, 0. ¿Veis? Todo esto se mantiene. ¿Vale? Y la parte de host a 0. Entonces, si nos fijamos, la dirección IP de red a la que pertenece esta dirección IP mantiene los bloques de red con el mismo valor, porque me lo está diciendo la máscara. ¿Veis? ¿Cuáles son los bloques de red? Y el bloque de host se pone a 0. ¿Cómo se consigue eso? Con una operación AND, binaria, ¿vale? Una operación AND, binaria, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir con los contenidos, las direcciones IP estáticas o dinámicas. Bueno, pues esto, si habéis leído el tema, que yo espero, imagino que sí, habréis visto que hay una serie de servicios, uno de ellos es el DHCP protocolos. Uno de ellos es el DHCP, que nos sirve para obtener dirección IP de forma dinámica. Además, hemos trabajado con esto en clase. Entonces, nosotros podemos establecer las direcciones IP manualmente, de manera estática, ¿vale? O bien las podemos configurar el software de red para que la interfaz de red
automáticamente a través del protocolo de HCP obtenga información de configuración de la red de manera dinámica cuando se conecta a una red. Esto es lo que sucede con los móviles, por ejemplo. Cuando vosotros con vuestro móvil llegáis a casa y os conectáis a la wifi de casa, automáticamente el móvil obtiene una dirección IP de vuestra red doméstica, de vuestra LAN. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, pues porque tenéis un dispositivo, el enrutador del ISP, del proveedor de servicios de internet, ya sea Movistar, Orange, el que sea, Vodafone, os está proporcionando la dirección IP y el resto de parámetros de configuración para que vuestro móvil automáticamente se conecte a la red y no tengáis que tocar nada, ¿vale? Importante, direcciones IP y direcciones públicas, ¿vale? Tenemos que conocer ¿qué diferencia hay? Mira, las direcciones IP públicas son las direcciones IP que se utilizan, digamos, en Internet, ¿vale? Para poder asignar una dirección IP pública a un equipo concreto, a un host o a una red, necesitamos que nos la proporcione el ICANN, ¿vale? Un organismo público, ¿vale? Claro, sin embargo, si yo voy a trabajar en mi casa, con los equipos de mi casa y de forma privada, por así decirlo, hombre, es un poco drástico que a mí me tengan que dar una dirección IP pública. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, esto también viene de la carencia, de la falta de direcciones IP para todos los dispositivos conectados a redes, ¿vale? O sea, 32 bits son nos dan 2 elevado a 32 valores posibles. Bueno, pues aunque eso sea un número muy grande, que eso son 4 millones no, 4 millones, no, 4.000 millones de direcciones, una burrada, son muchísimas direcciones, no son suficientes para direccionar todos los dispositivos, todos los sistemas informáticos, todas las interfaces de red conectadas a redes. Entonces, pues a alguien se le ocurrió la idea de, oye, mira, vamos a reservar un rango de direcciones IP para redes de área local privada que se van a comunicar los dispositivos internamente entre ellos y, oye, que esas direcciones IP se puedan reutilizar en cualquier LAN privada, ¿vale? Y gracias a un protocolo, a NAT, y gracias a la implementación de NAT en los enrutadores y en los dispositivos que nos dan salida a Internet, pues conseguimos compartir una sola dirección IP pública entre un montón de equipos conectados a una red privada. Y gracias a eso, bueno, pues todavía seguimos trabajando con direcciones IP versión 4, porque si no, tendríamos que estar trabajando con direcciones IP versión 6. De hecho, la versión 6 de IP tiene 128 bits y surgió pues ante la necesidad de, bueno, de poder representar o poder identificar a tantísimos equipos conectados a redes. Entonces, nosotros, ¿qué nos tenemos que aprender? Tenemos que saber cuáles son los rangos de IP privadas que podemos utilizar y que utilizaremos en redes LAN privadas, ¿vale? O sea, redes LAN que van a comunicar equipos, pero dentro, por ejemplo, de una empresa. Cuando salgan fuera, esos equipos, cuando tengan conexión con una red de área extensa, con Internet, por ejemplo, lo que vamos a necesitar es utilizar NAT y un dispositivo que nos dé conexión externa. Ahora lo vemos en un dibujito, ¿vale? Lo importante, y esto sí es fundamentalísimo, tenemos que conocer los rangos de las direcciones IP privadas. Y entonces, en cada clase tenemos un rango. Clase A, muy fácil, la 10. La 10, porque tenemos desde la 10.0000 hasta la 10.255.255.255. La 10, con que nos aprendamos 10, nos vale. Cualquier dirección IP que empiece con 10 es clase A privada. Clase A, porque está dentro del rango de la clase A, que va de la 0 a la 127, ¿vale? Y sabemos que es privada porque es la 10, ¿vale? Clase B, esta quizás es la más complicada. Pues de la 172.16 a la 172.31, ¿vale? O sea, de la 16 a la 31. Toda dirección IP que vaya de la 172.16 a la 172.31 es de clase B privada. Es decir, la podemos utilizar en redes de clase B privada, ¿vale? Internas, ¿sí? Clase C, 192.168, ya está. Todo lo que sea 192.168 es clase C privada, ¿vale? ¿Sí? Entonces, conociendo esos rangos, yo ya sé si estoy en una dirección IP pública o privada. ¿Cuándo vamos a utilizar las direcciones IP privadas? Para redes de área local internas, ¿vale? ¿Sí? Eso no significa que no tengan salida a Internet. Si os fijáis, seguro que vuestro móvil, vuestro portátil, vuestro equipo que tengáis conectado a vuestra red doméstica, seguro que tiene una dirección IP de este tipo. De clase C privada, 192.168, lo que sea, seguro, ¿vale?
¿Mm? Y sin embargo tenéis salida a internet. ¿Cómo se consigue? Pues repito, gracias a NAT, ¿vale? Ya lo veremos. Ahora hago un dibujito y lo vemos tranquilamente, ¿vale? También tenemos que saber que hay direcciones IP reservadas, ¿vale? Hay una serie de direcciones IP, bueno, que se reservan para un determinado uso. Por ejemplo, la 0 para uso interno. La 127 se llama una dirección de bucle interno y lo que hace es que representa a la propia, al propio dispositivo, a la propia interfaz de red, ¿vale? Y por último la 169.254, que bueno, está reservada para direcciones IP dinámicas que no se han conseguido asignar. Es decir, por ejemplo, esto en Windows lo hemos visto un montón de veces seguro. Tenemos configurada una interfaz de red para que obtenga información de manera dinámica, es decir, que utilizando DHCP obtenga IP, ¿vale? Pero por lo que sea no se conecta bien, no encuentra el servidor DHCP, no funciona, no le dan IP. ¿Qué IP le ponemos? Bueno, pues Windows lo que le hace es que le da una IP de esta red, 169.254, ¿vale? ¿Sí? Le asigna una dirección IP de ahí y bueno, pues ya sabemos que esa dirección IP es asignada porque no es capaz de obtener información de configuración de redes a través de DHCP, ¿vale? Me faltaría un tipo de dirección que no la tenemos aquí, ahora lo completo, que sería la dirección IP de broadcast, ¿vale? O de difusión. Hemos visto la dirección de host. Una dirección de host identifica un equipo y tiene los bits de host con valores. Dirección de red. La dirección de red es una dirección IP, son 32 bits, que tiene la parte de red con un valor concreto y la parte de host a 0. Bien, pues la dirección de difusión o de broadcast es una dirección IP que identifica a todos los equipos de una red. ¿Vale? A todos los equipos de una red. ¿Cómo se obtiene? Pues se mantiene, los bits de red se mantienen como están, es decir, con la dirección IP de red, la parte de red, y los bits de host se ponen a 1. Mira, vamos a continuar con nuestro ejemplito. En este caso, la dirección IP de broadcast hemos dicho que mantiene la parte de red, ¿vale? Un segundito, vamos a bajar esto, ping, ping, ¿vale? Esto lo vamos a poner en negrita, un segundín, lo ponemos también en gris, una cosita así, oh, qué mono. Y la metemos por aquí, vale, muy bien. Fenomenal. Dirección IP de broadcast. Definición. Es un número de 32 bits que identifica a todos los equipos de una red. Sirve para enviar un paquete a todos los equipos de la red. O sea, cuando utilizamos una dirección IP de broadcast, el destinatario son todos los equipos de la red. Claro, si son todos los equipos de la red, la parte de red tendrá que estar ahí. Es común, ¿vale? ¿Veis? 192.168.0. Sin embargo, el punto está en que la parte de host se ponen todos los bits a 1. Si yo pongo todo el bloque a 1, como no tengo sus redes, si yo pongo todo el bloque a 1, que es lo que tengo aquí, 255. ¿Veis? En binario, ¿cómo sería? Pues todo esto. Solo que el bloque de host, a diferencia de la dirección IP de red, que está todo a 0, aquí se pone todo a 1. ¿Veis? Y esto todo a 1 me da 255. ¿Vale? Bueno, pues esto, trabajar con esto y funcionar con esto es fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. Y esta sería la primera parte, la parte más sencilla, ¿vale? En la que no tenemos sus redes. Entonces, yo he dado una IP, 192.168.0. ¿Cómo se analiza esto? Lo primero que tengo que saber es la clase. Dada la clase, llámese la máscara. Y con la máscara puedo calcular la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast. Directamente. ¿Veis? ¿Vale? ¿Sí? También puedo tener más información, que es importante. Y la vamos a ver ahora mismito. ¿Vale? Ahora hacemos actividades para que os quede más o menos claro y para que tengáis soltura, ¿vale? Bien, ¿qué más información podemos obtener aquí que es muy importante? Pues mirad, hosts. ¿Cuántos hosts tengo yo en esta red? Pues mirad, ¿cuántos hosts puedo tener? El bloque de host son estos 8 bits. Si nos fijamos, como esto es de clase C tiene, ¿cuántos bits tiene clase C para host? 8 bits. Con 8 bits yo podría obtener 2 elevado a 8 valores distintos, ¿vale? Estamos en clase C, ¿vale? ¿Sí? Bien, clase C en este caso concreto. Yo tengo 8 bits, ¿sí? Con 8 bits, ¿cuántos valores distintos puedo tener yo? 2 elevado a 8. O sea, tendría 2 elevado a 8, 256 valores distintos. Pero, ojo, de esos 256 valores, todos los bits a 0 está reservado para la IP de red. Y todos los bits a 1 está reservado para la IP de broadcast. Por tanto, yo con 8 bits,
yo no tengo 256 hosts direccionables. Yo con 8 bits de host, lo que voy a tener va a ser esto elevado, perdón, 2 elevado a esto, ¿vale? Menos la dirección de red y la dirección de host, menos 2. ¿Vale? ¿Lo entendéis? O sea, es 2 elevado a 8, serían todas las posibilidades, todas las combinaciones, pero de todas esas combinaciones yo le tengo que quitar estas dos. Estas dos direcciones IP no representan a un host, representan a la red y representan a broadcast. Por tanto, yo con 8 bits tengo 254, ¿vale? ¿Cuál sería la fórmula? 2 elevado a 8 menos 2, ¿vale? ¿Sí? 2 elevado a 8 menos 2. Y eso me dice el número de hosts que hay, ¿vale? ¿Sí? Un segundito. ¿Vale? Entonces sería 2 elevado a 8 menos 2, 254. Eso sería el número de hosts posibles, ¿vale? Si estuviéramos en otra red, por ejemplo, si esto fuera una clase B, pues tendríamos 2 elevado a 16 menos 2, ¿vale? Y si fuera una clase A, no tendríamos 8 bits para host, sino que tendríamos 24 bits, 2 elevado a 24 menos 2. Bien, si en un problema a ti te dicen cuántos hosts disponibles hay en una clase A, 2 elevado a 24 menos 2 es una burrada, es muchísimo. No hace falta que lo pongamos, ¿vale? Lo indicamos, 2 elevado a 24 menos 2, ¿vale? ¿Qué más información importante? Pues bueno, la IP del primer host. O sea, yo sé que esta red es 192.168.0.0. ¿Cuál será el primer host? Pues muy fácil. Y último host. Pues muy fácil. Mira, el primer host será la primera dirección IP de esa red. 192.168.0.0, la dirección de red, ¿vale? Bien, primer host. Pues los bits estos 0000001. ¿Qué número es ese? El 1. ¿Veis? El último host. Pues el último host es muy fácil. Sería la dirección de broadcast menos 1. Todo a 1 y este último 1 a 0. ¿Qué número es ese? 255. 254. ¿Vale? Es que si os fijáis, la primera dirección IP de la red es la dirección IP de red. Y la última dirección IP disponible dentro de esa red es la de broadcast. Por tanto, todos los hosts estarán entre la primera dirección IP, que es la de red, todo a 0, y la última, que es la de broadcast, ¿vale? O sea, que al final, fijaos, ¿veis? Después del 0 viene el 1 y antes del 255, el 254, ¿vale? Bueno, pues esto lo que hay que hacer es un ejemplito con toda esta información, ¿vale? Os voy a poner ahora una actividad, una serie de actividades, las voy a resolver. Y, bueno, pues hay que trabajar un poquito con esto para coger soltura, ¿vale? Aquí os pongo la actividad, ya la dejo puesta, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí, pin. Y aquí vamos a poner también los números, el número de hosts, ¿vale? He puesto bits totales, fantástico, bits de red. Vamos a ver los hosts que tenemos en esta, ¿vale? La idea es que me digáis... Un segundito. Num host. Vale. ¿Qué es lo que quiero? Os voy a dar aquí una IP, por ejemplo, la 172.23.10.115. ¿Vale? Bueno, pues quiero que me digáis la clase a la que pertenece, los bits de red, los bits de host de esta dirección IP, qué partes de red, qué partes de host, cuántos bits son de red, cuántos son de host. Hay que mirar la clase, ¿vale? Con la clase ya tengo esa información. Quiero que me deis la máscara de su red, ¿vale? Con la máscara de su red y la dirección IP, que es esta, 172.23.10.115, quiero que me deis la dirección de red, la de broadcast, la de primer y último host. Y el número de hosts direccionables, ¿vale? ¿Cuántos hosts hay ahí? ¿Vale? El número de hosts será 2 elevado a los bits de host menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque se reserva la de red y la de broadcast. Bueno, pues ya sabéis, trabajad con esto y vamos viendo. Venga, un saludo y gracias por visionar el vídeo. Hasta luego.